Ahora sí, amigos, ya estamos de nuevo. Disculpen estos pequeños inconvenientes, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a este su programa de los tesoros de la fe católica. Y como siempre, como cada semana, muy contentos de tenerlos aquí con este súper tema, de los Reyes de Oriente. Muy especial, que me encanta tenerlo aquí al padre Gustavo Andrés Serpa de Miles Christi. Padre, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted y gracias. De verdad, este tema está maravilloso y hay que poner también, como siempre les recuerdo, poner muchísima atención. Pero bueno, después de haber agradecido a Dios, a Lupita Venegas, a Valora Radio y extrañando también a Ariel y a Lalo en la cabina, bueno, quiero que sepan que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Apostolado de Miles Christi, Centro San Luis Gonzaga. Y bueno, yo con muchísimo cariño, su amiga Rosy López Uro, pues damos comienzo a este programa. Y padre, le quisiera pedir, ¿qué les parece si hacemos una oración para encomendarnos y a todas las personas que en algún momento verán el programa? Así es. Bueno, encomendamos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos de la Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. El tema de hoy, amigos, de verdad está increíble y yo no sé qué tanto conozcan. Una vez así. Ahí está. Volvemos al aire. Ay, disculpen, la verdad es de que, pues bueno, no pasa nada. Se resuelve. Muy bien, entonces, el tema de hoy, amigos, es los Reyes de Oriente. Y yo no sé qué tanto conozcan o sepan no tanto como de la tradición que me dijeron mis abuelitos y eso, y pues yo no sé, yo nomás, aquí en México, por ejemplo, el 5 de enero tenemos la costumbre de juntarnos en familia, es una linda tradición, a la rosca de Reyes, sí, con el chocolate, y bueno, anuncio, bueno, también es el niño Jesús, no es el monito que sale, o sea, por favor. Pero, ¿qué tanto sabemos de la historia? ¿Fue real? ¿No? Y bueno, por eso invitamos al padre Gustavo Andrés para que realmente nos cuéntenos, padre, porque pues sí hay muchas incógnitas de qué será verdad, qué no, sobre los Reyes, los Reyes Magos. Hay muchas preguntas. Claro. Bueno, ciertamente lo primero está en la Biblia, ¿no? La Biblia es justamente la verdad revelada por Dios, ¿no? Revela cosas sobrenaturales, por ejemplo, sobre la Trinidad, sobre los dogmas católicos, pero también revela cosas naturales, ¿no? También un testimonio histórico, hay libros históricos en la Biblia. O sea, en el caso de los Evangelios nos cuenta realmente la historia verdadera de Jesús y de los personajes, podemos decir, contemporáneos, ¿no? Entonces, ciertamente si aparecen en la Biblia son reales, ¿no? Okay. Después el tema está, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿No? Eso siempre queda un misterio. Hay documentos históricos que se pueden buscar, ¿no? Y en base a eso uno puede ir como reconstruyendo un poco la historia, ¿no? De los Reyes Magos. Ciertamente podemos decir que puede haber un interés más bien general histórico, quiénes fueron los reyes, qué hicieron, pero bueno, la idea con la que yo planeé un poco esta charla, esta conferencia, fue desde las cosas más históricas, más curiosas, que no están en la Biblia, pero que sí se reconocen, ¿no? Como un testimonio histórico, poder llegar a entender la esencia de esta fiesta de los reyes, que se dice Epifanía, ¿no? Que viene del griego de manifestación, porque Dios se manifiesta en Cristo visiblemente, ¿no? Y se le manifiesta a los magos, ¿no? Por eso quedó el nombre con el nombre de Epifanía, ¿no? De la Iglesia Oriental, y lo adopta también la Iglesia Latina, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería recordar, ¿no? Siempre retomamos el tema de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Que es nuestro fuerte en nuestra misión. Y San Ignacio, cuando comienza la segunda semana de ejercicios,
en el cual nos invita a adentrarnos en la vida de Cristo, a tener un conocimiento profundo interno del Señor, ¿no? Para poder amarlo, para poder seguirlo, ¿no? Cuando comienzan los misterios de la vida de Cristo, dice pedir al Señor conocimiento interno, ¿no? De Cristo que se ha hecho hombre, ¿no? Y obviamente, para conocer a Cristo tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer lo que pasó alrededor del nacimiento, ¿no? Lo que estamos haciendo en Navidad, meditando en la Virgen, San José, las virtudes que ellos practicaron, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea de esta charla es contar, crear contexto, ¿sí? Para poder meditar bien este misterio de la Epifanía, ¿no? Y sobre todo la Epifanía a los reyes, ¿no? Cristo que se manifiesta a los paganos, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Porque estos reyes no eran reyes de Israel, ¿no? Vamos a ver si eran reyes o no. Bueno, para empezar, ¿y si claro. eran reyes? Y bueno, esa es una de las preguntas que vamos a responder. Entonces, la vida escondida de Cristo implica, ¿no? Una nueva forma de orar para San Ignacio, ¿no? O sea, él nos invita a contemplar las escenas bíblicas. Ahora bien, si la Biblia nos da pocos detalles y no tenemos contexto, se nos dificulta también la contemplación, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta charla viene a enseñarnos a cómo leer la Biblia, ¿no? En este tema de los reyes, y que nos pueda servir también para nuestra contemplación de este misterio tan hermoso de la Epifanía, ¿no? Okay. Entonces, un poco preparando el tema, ¿no? Dijimos, vamos a hablar sobre los reyes magos, los reyes de Oriente. Después pensé, no hay reyes sin estrella, ¿no? Mirando el pesebre siempre ponemos la estrella, sobre todo si están los magos, ¿no? O sea, es como un trinomio, ¿no? Está el Cristo, están los reyes y está la estrella, ¿no? Sin eso no hay pesebre, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la estrella es algo muy interesante y muy curioso también, porque sale solo en San Mateo. Y sí, vamos siguiendo la estrella, porque algo que bueno, normalmente ponemos en un nacimiento es una estrella, pero se pone como un cometa, padre. Claro. O sea, y bueno, no podría, o sea, sí se le pone como la estela, ¿no? La cola, claro. ¿No? Pero digo, pensando un poquito más en eso, no podría haber sido un cometa porque pues es muy fugaz. Claro. Entonces, pues no podrían estar siguiendo un cometa. No sabemos. Bueno, ciertamente hay muchas pistas en el Evangelio, ¿no? Algo muy importante cuando uno va a contemplar alguna profecía o misterio de la Biblia, Dios es creador, obviamente, vale la redundancia, de la creación, ¿no? Ya sea tanto visible como invisible, lo decimos en el credo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de algún modo, lo ordinario en Dios es respetar las leyes que Él ha creado en la naturaleza, ¿no? Extraordinariamente hace milagros, ¿no? Uh-huh. Si uno lee la Biblia, no es que Cristo está haciendo milagros a cada paso, los hace, ¿no? Pero como que quiere respetar la normalidad de lo que Él ha creado, ¿no? Entonces, y fíjense, por ejemplo, en el Evangelio, cuando dice se aparecieron ángeles a los pastores, lo dice bien claro, se aparecieron ángeles, ¿no? O aparecieron hombres a Abraham, ¿no? Misteriosos, espirituales. O sea, cuando hay algo sobrenatural, la Biblia lo indica. Porque obviamente es algo extraordinario, ¿cómo no lo va a señalar? Uh-huh. Ahora bien, cuando la Biblia explica las cosas de modo sencillo, es porque sucedieron de modo sencillo, ¿no? Y yo creo que ese es el caso de los magos, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo primero quiero un poco mostrarles la parte, como les decía, ordinaria, la parte de la creación, cómo Dios se vale de cosas que Él ha creado, ¿no? Para darnos pistas providenciales, ¿no? De cómo Dios actúa en el mundo, ¿no? Cómo nos guía en nuestra vida. Porque la estrella fue justamente un signo sensible, que lo vieron, que les ayudó a descubrir algo que era invisible hasta que naciera Cristo, que era la presencia de Dios, ¿no? Pero que se iba a encarnar en un lugar concreto, físico, en Jerusalén, en Belén de Judá, ¿no? Y los invita a Dios a conocer visiblemente a Dios, ¿no? Pero además, o sea, a mí me impacta, no sé ustedes amigos si nos pueden, de hecho, escribir sus comentarios y los invitaría en este programa que el Padre nos va a ir explicando toda esta historia de los Reyes Magos. Me encantaría que hiciéramos como un ejercicio de imaginación y de ponernos en ese lugar. ¿Qué haríamos y cómo estaríamos viviendo nosotros en ese momento? Si estuviéramos, por ejemplo, del lado de los Reyes Magos, ¿qué estaría pasando? ¿Qué estaríamos haciendo? Pero además, una cosa que dijo muy importante que a mí me llama mucho la atención,
es eso, Padre, la fe real que tenían, porque, pues, y yo me pongo a pensar, yo habría tenido esa fe para haber hecho esa travesía, para haber creído en las cosas sobrenaturales, como ese que creó Dios, y eso, no sé ustedes qué hubieran hecho, o sea, realmente es un desafío total, porque no duraron en ese viaje pues 2-3 días, o inclusive que hubiera sido 2-3 días, o sea, lo hubiera hecho, o sea, todo lo que necesitaron es, bueno, una fe exactamente total, ¿no? En algo que pues realmente pues Dios no se les apareció así en persona para decir, oye, ¿qué quieren? Fíjense que necesitan, pues no. Yo creo que Dios los fue preparando, ¿no? Como hace con todos, ¿no? Nos va preparando para ese encuentro con Él, ¿no? Y de ese modo va suscitando la fe, nos va poniendo pruebas, las pasamos, nos revela más, ¿no? Entonces de ese modo vamos creciendo en la fe y nos vamos afianzando en esa relación personal con Dios, que no es un espíritu, digamos, no es una idea así general, sino es una persona, ¿no? Que nos ama y que nos va guiando y nos lleva a su encuentro, ¿no? Yo creo que esa es la historia de los 3 Reyes Magos, ¿no? Dios se les revela a los paganos, primero se les revela a Israel, ¿no? La Sagrada Familia, los pastores, pero también la salvación es universal, lo dice Isaías, lo dicen los Salmos, ¿no? Todas las naciones van a venir en su acatamiento, a adorarlo, ¿no? A traerles regalos. Entonces, bueno, eso se cumple, esas profecías, con este llamamiento, ese sí también de los Reyes Magos, ¿no? La Virgen dijo sí, los pastores dijeron sí, los paganos también dijeron sí y se convirtieron, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta fiesta, una solemnidad, ¿no? Los orientales celebran la Navidad justamente el Día de los Reyes Magos, ¿no? Y lo siguen celebrando, ¿no? La mayoría de los orientales. Entonces, es una fiesta importante. Entonces, bueno, la idea un poco es explicar de lo más curioso, pero real, que tiene su importancia. San Mateo habla de la estrella, ¿no? Es acá en el capítulo 2 de San Mateo, 1 al 12, lo vamos a ir explicando a poquito. Y esa estrella nos va a revelar también las virtudes de los magos, porque los magos interactúan con esa estrella, le obedecen a esa estrella, ¿no? Y obviamente esa estrella nos lleva a Cristo, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar también nuestro provecho espiritual, ¿no? Ese hace como el camino, descubrir qué es la estrella para entender la virtud de los magos y de ahí poder con los magos llegar a Cristo y poder imitarlos también, ¿no? Es un poco la idea de la contemplación de este misterio y de esta charla. Pues sí, eso creo que sería pues muy bueno, tratar de imitar a los magos en ese sentido. Yo creo que, bueno, le iba a decir que en la parte interna, ¿no? En la parte de la fe y eso, pero pues también no nada más se quedaron con que yo creo y entonces sí interactúo con esa estrella, sino que aparte pusieron en práctica, o sea, pues vamos, o sea, acciones, no nada más con la intención, sino acciones, y es algo que también podemos poner en práctica ahorita nosotros, de decir, bueno, esto es lo que yo creo, lo que yo veo, lo que Dios me dice, como esa emoción, ¿no? Interna, pero además, pues, a ponerla en práctica. Ponerla en práctica, ¿no? Como hermanos, así es. Bueno, entonces, ahí mencionaste algo, preguntaste sobre el cometa, ¿no? Sí. Justo había estado leyendo un montón de cosas y se ve que, o sea, muchas cosas de la Biblia que nos llegan, digamos, información complementaria por tradiciones, ¿no? Orales, costumbres, distintas iglesias de Oriente, y la iglesia como que va de algún modo adoptando en el arte, en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los 3 Reyes Magos, siempre unos es más bien africano, el otro asiático, ¿no? Vienen en camellos porque era el transporte natural de ese momento, tienen 3 nombres, pero la Biblia es bastante escueta. Dicen unos magos de Oriente, no dice reyes, no habla de camellos, lo suponemos, ¿no? Ni de caballos, claro, ni de elefantes. Pero son magos como que hacen magia, como estamos acostumbrados. Es que esa es otra pregunta. Con sombrero largo, no. O sea, ¿son magos de qué tipo? Magos que hacen magia. Bueno, y acá hay un criterio muy importante para entender la Biblia. Hay que situarse en el contexto histórico de ese lugar. Yo no puedo leer la Biblia con mis propios anteojos de ahora. Tengo que ponerme los anteojos de los magos, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Para entender el contexto, que es lo que enriquece, y yo puedo leer bien la Biblia, ¿no? Eso es muy importante también. Entonces, por eso vamos a ir siguiendo el capítulo 2 de San Mateo, versículos del 1 al 12, porque justamente ahí están las palabras clave, ¿no? No habla de reyes, habla de magos. ¿Pero qué eran magos, no? Entonces, le voy a contar una pequeña historia. En Jerusalén
Como sabemos, Tierra Santa fue discutida, mucho, peleada, rescatada, recobrada por los cristianos, por los musulmanes, ¿no? Entonces, en esas guerras muchos templos fueron destruidos. Los que están ahora son reconstrucciones, salvo el de Belén, que tuvo nada más que 2 reconstrucciones a lo largo de los 2000 años, y cerca del año 500 por ahí fue salvada, digamos, los musulmanes no la destruyeron, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron un mosaico de 3 personas que llevaban gorros frigios, ¿no? Como los pitufos, así todos rojos, ¿no? Que era el modo que se vestían los persas, ¿no? Entonces los musulmanes habían convertido a la gente del imperio persa. Ahí tenemos un mapa, está un poquito al revés, pero bueno, los persas llegaron a conquistar un montón, lo que es actual Irán, Irak, un poco el sur de la India, yéndose para el este, para el oeste llegaban hasta el borde de Arabia, o sea, habían conquistado mucho. Babilonia había sido un reino previo, que era Irak, ¿no? Los persas estaban en la capital, estaban en Irán, ¿no? Persépolis, ¿no? Esa era la capital, de viene Persia. Y entonces, ¿quién eran los magos, ¿no? Porque San Mateo presupone que todo el mundo conoce los magos de Oriente, ¿no? Entonces hay un dato interesante, había un filósofo judío helenístico, o sea, de cultura griega, que era la lengua reinante, ¿no? Había estado el imperio griego antes, que había conquistado todos esos imperios grandes. Entonces, el griego es lo más común, la cultura, la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, Filón de Alejandría, Alejandría la capital de Egipto, habla sobre una famosa escuela de sabios de Oriente, ¿no? Y esos sabios de Oriente estaban muy ligados al culto de Zoroastres, una deidad propia de Babilonia, que tenía mucho en común con las cosas judías, ¿no? Tenían un orden natural, respetaban el orden natural, creían que había una lucha entre la oscuridad y la luz y que la luz iba a vencer, ¿no? Entonces, fíjense, ese era un tema muy central en ellos, ¿no? El tema del bien y el mal, y que el bien vence, y que la luz vence sobre la oscuridad. Y en ese contexto, que creen que estos magos eran de ahí, ¿no? Ese contexto en el que eran una especie de sacerdotes, pero eran más sabios, astrónomos, científicos del tiempo, los que poseían, ¿no? los estudios, se encuentran con una estrella, ¿no? Y vemos que llegan a Israel, vamos un poquito más adelante, preguntando por el rey de Israel, ¿no? O sea, ahí se mezcla un poco la fe y la razón, ¿no? El conocimiento humano de la naturaleza, hecha por un creador, al cual todos los hombres de algún modo lo buscan, ¿no? Esa intuición del bien que vence sobre el mal, y Dios que les habla por medio de ese conocimiento humano, la estrella, ¿no? Como para intuirles que ya hay una luz en la tierra que ha nacido, ¿no? Y que les va a dar las respuestas últimas a la realidad humana, ¿no? Entonces, ahí San Mateo, con pocas palabras, un poco nos está describiendo este contexto histórico, ¿no? En que ya se sabía que habían sabios que se les decían magos, porque en el idioma persa magó era sabio, ¿no? O sea, entonces, eso es, o sea, como bien dice, ¿no? O sea, necesitamos ponernos en el contexto de en aquel tiempo, en aquel lugar, y a qué le llamaban ellos magos, o sea, eran los sabios, eran realmente sabios, no como lo que conocemos ahorita nosotros que son magos que van a parecer un conejo. Claro, sabios pero profundamente religiosos, ¿no? O sea, que buscaban esa sabiduría también, ¿no? No son las cosas naturales como Aristóteles, Platón, como todos los griegos, sino también buscaban esa respuesta a las cosas últimas, ¿no? Entonces, es un poco como para tener el contexto de los magos, ¿no? O sea, también tenían los conocimientos estos científicos, ¿no? Exactamente, por eso Dios se les revela por medio de algo que era familiar a ellos. Por ejemplo, los pastores, ¿cuál es la señal que les da a esos pobres pastores con muy poca formación? Se verá un niño envuelto en pañales. O sea, sí se les aparece, ¿verdad? Claro, sí. Pero ese niño envuelto en pañales es un niño envuelto de manos y pies, ¿no? Como una momia. Y eso lo hacían con los corderos que iban a ser sacrificados en Jerusalén. No podían tocar el piso, tenían que ser puros. Entonces, ellos vieron un niño envuelto como una oveja para ser sacrificado en el templo, y es el Cordero de Dios que viene a morir por nosotros. De hecho, por eso lo pusieron en el pesebre, ¿no? Porque exactamente en ese pesebre de ahí ponían a los corderitos que iban a sacrificar, ¿no? Y bueno, todo es una simbología, obviamente. Exactamente, ¿no? Entonces, los reyes magos, más que reyes eran magos, a veces hacían de embajadores de los reyes, por eso tal vez se les puso reyes, ¿no? Pero bueno, después la Iglesia ha tratado de ver las distintas profecías sobre la epifanía general, la manifestación de Cristo, y la ha ido aplicando en el arte, ¿no? En distintas cosas,
Por eso, para manifestar la universalidad, tal vez han puesto, a algunos se le ocurrió pintar un africano, un asiático y un Medio Oriente, y bueno, quedaron así, ¿no? Pero no siempre fue así, ¿no? Como después otro testimonio muy importante del año 500. En Ravenna, ¿no? Que era fue un momento capital del Imperio Bizantino, ¿no? En el norte de Italia, se pasó Constantinopla a Ravenna, estaba muy, muy... Aquí está, ya estamos. Entonces, decíamos que en Ravenna, el norte de Italia, donde hubo una confluencia con la cultura, donde se representa un mosaico de los más antiguos, donde hay 3 sabios de Persia. Ahí está, ya estamos. Disculpen las inconveniencias, pero ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos aquí. Entonces, estaban estos mosaicos, padre. Entonces nos dan testimonios que ya en el año 400-500 se sabían que eran 3 sabios de Oriente, de Persia, ¿no? Por el modo que estaban vestidos, y que tenían 3 edades distintas, ¿no? O sea, si eran 3, no 4, eran ni 5. Ahí salen 3, ni 4. Después hay muchas leyendas, ¿no? Del cuarto rey mago que se quedó en el camino. Después otras iglesias de Oriente decían que eran 12 porque representaban las 12 tribus de Israel. O sea, hay mucho simbolismo con el cual, a falta de datos, también la gente la ha usado de modo simbólico. Pero si uno quiere investigar, hacer ciencia, tiene que ir a los datos concretos, ¿no? Entonces, los datos concretos que sabemos es que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo, descubre la cruz de Jerusalén y se entera que en Saba, ¿no? Ahí se ve en el mapa, al sur de la península arábica, ¿no? Donde se cree que también uno de los reyes estaba ahí, estaban las reliquias, ¿no? Y de hecho durante toda la antigüedad se estuvieron respetando y peleando y cuidando esas reliquias. O sea, tenía un valor muy importante, por lo cual el grado de veracidad puede ser altísimo, ¿no? De hecho, Santa Elena las recupera, van a Constantinopla más tarde, pasando los siglos, se las regalan al obispo de Milán, ¿no? Como un regalo. Después Barbarroja invade Milán, pero como era amigo del obispo de Colonia en Alemania, ¿no? El obispo de Colonia se las pide. Entonces, hoy, ¿dónde están? Hay un cofre de oro hermosísimo, donde están las 3 reliquias de los Reyes Santos en la Catedral de Colonia, que se hace específicamente para la reliquia de los 3 Reyes Magos, ya con los 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? O sea, y eso sí, bueno, eso, ¿de dónde sacaron los Bueno, los nombres también vienen de tradición, o sea, no hay que pensar que la tradición simplemente es una leyenda, en el sentido que algo que se cuenta como un cuentito, sino que antes las leyendas en latín significa lo que se debe leer, o sea, tenía una fuerza muy importante, era la tradición transmitida de padres a hijos, entonces se la considera prácticamente como verdadera, ¿no? Y de hecho, cuando han hecho estudios, han inhumado los restos de los 3 Reyes Magos, han encontrado que ¿cómo se llaman? Los esqueletos pertenecen a 3 personas de edad distintas, igual como fueron armados los mosaicos en Ravenna, ¿no? Entonces, que o sea, ese mosaico presume el conocimiento de las reliquias, ¿no? Y los nombres vienen de un evangelio apócrifo, es decir, no oficial, pero de mucho valor tradicional, en la iglesia de Armenia, que le pone estos 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y además algo muy importante, padre, también es recordar que eran astrónomos, no astrólogos, porque puede haber una confusión ahí, entonces se pueden guiar porque, bueno, es que los Reyes Magos también veían las estrellas y entonces predecían el futuro, o algo así, pero no hay que confundir lo que es ser astrónomo que astrólogo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en la antigüedad no sabemos cómo se mezclaban tal vez esas 2 disciplinas, ¿no? O sea, astrónomo es el que estudia los astros científicamente, el curso de los astros, ¿no? Por ejemplo, un astrónomo más cercano a nosotros, entre comillas, en 1500 fue Kepler, que calculó el movimiento de los planetas, ¿no? Hay fórmulas para calcular cómo se mueven las estrellas y los planetas, ¿no? Y bueno, ellos a su modo hacían eso también, sabían muy bien los nombres y los movimientos de las estrellas, ¿no? De hecho, ellos dividen las estrellas en estrellas fijas, que son las galaxias más lejanas, que nosotros las vemos siempre en constelaciones siempre fijas, porque están tan lejos que casi no vemos el movimiento, y nosotros vemos que se mueven todas las constelaciones juntas, ¿no? Y después lo que ellos llamaban estrellas planas, es decir, estrellas que se mueven, ¿no? Estrellas fijas y estrellas móviles, que eran nuestros planetas, pues, estrellas planas, planetas, ¿no? Son las estrellas, o sea, los planetas más cercanos de nuestra Vía Láctea, que percibían movimiento, ¿no? Y entonces ellos les daban algún significado para ellos importante, ¿no?
Entonces, pues muy importante. Entonces, si bien es interesante, uno ya en el Antiguo Testamento la astrología está condenada, ¿no? Es decir, astrología sería atribuirle a las estrellas un poder sobre los humanos, ¿no? Como que nos dictan el destino de los humanos. No, eso no, está condenado en el Antiguo Testamento y sigue, ¿no? Ahora bien, otra cosa es estudiar el movimiento de los astros, astronomía, ¿no? Y ver un designio providencial del Creador que las creó, de que se movieran así y que puede prever conjunciones de estrellas y planetas, ¿no? En su plan de la providencia para indicarnos algo, ¿no? Siempre las estrellas se han usado para ¿qué? Los marinos para guiarse, ¿no? En sus viajes, ¿no? Porque sabe hacia dónde apuntan, hacia el norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, se usa el Oceano Menor, ¿no? Entonces, bueno. Pero ellos vieron esta estrella, la estrella de Belén, la vieron desde antes y estaban juntos los Reyes Magos o cada quien estaba. Bueno, hay cosas que quedan para la imaginación de las novelas, pero lo que sabemos que dice San Mateo, llegaron algunos magos, ¿no? No, o sea, algunos. O sea, sabios. La tradición nos dice que rescatan las reliquias de 3. Eso es lo que sabemos por ahí. Okay. El tema de la estrella está interesante, porque San Mateo dice que ven una estrella que aparece, en un momento desaparece. ¿Por qué? Porque piden auxilio en Jerusalén para ver dónde nació, ¿no? Después se alegran porque la ven de vuelta, y después se detienen, no sé, como 3 movimientos. La estrella la ven, o sea, una estrella que se ve que es algo natural, porque no dicen vimos algo, un milagro en el cielo, ¿no? Ven una estrella significativa porque brilla más que las demás o porque les llama demasiado la atención, porque hay algo especial en el cielo que se ve que se da en esa situación, se detiene, desaparece y se detiene, ¿no? Entonces, hay un movimiento. Entonces, ¿es una estrella fija en la constelación o es un planeta? Porque son las únicas estrellas que se mueven, ¿no? Entonces, eso nos da una pista para pensar ahora, porque ¿qué pasa? Ahora, gracias a Dios, tenemos la tecnología, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchos software, muchos programas que usando los cálculos de Kepler se puede reproducirse, a ver cómo se va a mover Júpiter en 10 años, en 20, o para atrás, a ver qué pasó el día de Navidad en el cielo, ¿no? Si nosotros tenemos, es como un milagro para nuestros tiempos, como la Sábana Santa, como la Virgen de Guadalupe, que con la tecnología uno puede descubrir cosas que Dios las reserva para nuestros tiempos, ¿no? Claro. Pero además diciendo eso, padre, por ejemplo, las veces que de repente la veía y de repente no, o sea, es como volvemos a lo mismo, esa fe que tenían los magos, de repente, o sea, estoy viendo la estrella, esa es nuestra dirección, nos va a llevar pues a Dios, al que ha nacido, pero además, o sea, no me puedo imaginar, ¿se acuerdan que les estaba diciendo, amigos, si de repente ya no la veo? O sea, ya no está, ¿y qué? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Se acaba mi fe? ¿No se acaba mi fe? ¿Continúa a pesar de? O sea, y eso es lo que puede ser también, inclusive para ahorita, ¿no? Es mantenernos en la fe, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se les desapareció? Y ellos siguieron, perseveraron. ¿Pues? Claro, pero fíjate, fe no es incredulidad, ¿no? O sea, no es incredulidad en el sentido de creer a cualquier cosa, ¿no? Porque estamos hablando de la providencia de Dios, ¿no? Cristo dice, ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo prevea, ¿no? Que haya un fin para eso, para que me diga algo, para que me ayude a acercarme a Dios, ¿no? O sea, Dios no quiere que estemos curioseando, inventando, ay, se me cayó esta hoja de la mesa, significa que algo me va a pasar. No, eso sería credulidad, ¿no? Sí. Querer yo dar un significado subjetivo a las cosas. Pero en cosas muy extraordinarias y providenciales, sí, Dios muchas veces nos habla, es como esa estrella de un modo excepcional que me está dando una pista para algo más importante, algo más profundo, más espiritual. No, por eso vamos a ver cómo los magos no son crédulos, pero saben que hay un significado en las estrellas, en la cultura, saben de las profecías y entonces sienten esa emoción interna para seguir esa estrella, para continuar ese acto de fe, ¿no? Entonces, algo creo que no mencionamos, ¿no? Dijimos que los eran magos sabios de Oriente, ¿no? Que estos sabios estaban en el Imperio Persa, lo que era antes también Babilonia. Fíjense, 500 años antes, el último profeta mayor, ¿no? Hay 4 profetas mayores en la Biblia, Isaías, Ezequiel, Zacarías y Daniel. Daniel es el más cercano a Cristo. Él tiene una profecía de los 70 semanas de años, en el cual él no solo predice la reconstrucción de Jerusalén, sino el nacimiento del Mesías y la muerte del Mesías, a los 500 años, ¿no? 70 semanas de años. Y es muy precisa, se cumplió.
todo, ¿no? Obviamente, si una profecía verdadera se cumple, ¿no? Pero se cumplió a la exactitud, ¿no? Entonces, Israel tenía que saber eso, pero no estaban atentos. Los magos no tenían por qué saberlo, lo averiguaron y estaban atentos, ¿no? O sea, fíjense cómo no solamente basta el conocimiento de la Biblia, sino también ese deseo interior de acercarme y de buscar a Dios. El que busca a Dios lo encuentra, ¿no? Buscad y hallaréis, dice Cristo, ¿no? Fíjense, porque vamos a ver más adelante, los magos llegan a Jerusalén entusiasmados, hemos visto al rey, ¿dónde está para...? Y los agarra de sorpresa a todo Jerusalén. ¿Cómo que nace el Mesías? Y buscan las profecías, sí, tiene que nacer acá. Pero... Eso, cuando llegaron, por ejemplo, con Herodes, padre. O sea, esa parte que llegan con Herodes y pues se sorprende decir, ¿cómo? No saben. Y aparte, ¿con quién llegaron? Claro. ¿No? Pero tan lo sabían, bueno, por eso manda a llamar a todos los sabios. Había un conocimiento, pero estaba como dormido, ¿no? Pero es interesante, porque yo junté algunas citas acá. Por ejemplo, Job 9 dice, Dios toma crédito por haber creado las constelaciones, ¿no? Nos está diciendo algo ahí. Después Isaías 40 dice, alza la vista y mira los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Aquel que hace marchar ordenadamente su ejército y a cada una de ellas las llama por su nombre, ¿no? O sea, está como clamando una propiedad, ¿no? Y un designio sobre las estrellas, ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo dice Isaías, que es un profeta que también habla de Cristo, ¿no? Hay un diseño preciso, una misión, podemos decir, para cada cosa de la creación, ¿no? El Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento predica las obras del Señor. Un día, otro día le pasa su mensaje, ¿no? De vuelta, David habla de las estrellas como parte del designio de Dios. Pero yo creo que también esa parte que dijo usted hace unos momentos, padres, de que no estamos atentos. O sea, es que todo está, pero, y sobre todo en estos tiempos que hay tanto movimiento, que estamos en el activismo, que estamos, entonces, ¿cuántas cosas dejamos pasar por no estar atentos? No estar atentos. Entonces, y Dios nos da muchas señales. Exacto, o sea, está todo en nuestra vida impregnada de señales, inclusive aquí es como esta parte de los Reyes Magos, es como recordar y detenernos, como en el nacimiento, ¿cuál era el detenernos a observar y a meditar en el nacimiento? Ahora también llegar y meditar esto de los Reyes Magos, que eran sabios, ¿no? Toda la fe, y cómo es que llegan con Herodes, y pues tienen esa... Y tienen más fe que los judíos. Claro, ahí vemos cómo la fe es un regalo, ¿no? Es un regalo. O sea... Pues sí, estaban llenos de virtudes, como se dijo, ¿no? Y la Sagrada Escritura tienen profecías justamente para enseñarnos cosas, y nos enseñan cosas del futuro para que cuando se cumplan o se estén por cumplir nos sirvan de provecho. Por eso es muy importante, ¿no? Sin llegar a exagerar, como decíamos, a poner significado a todo, pero las profecías están para cumplirse. Se cumplieron las del Antiguo Testamento y se tienen que cumplir también las del Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cómo sabían los magos del rey, ¿no? Entonces, hay dos conocimientos que ellos confluyen muy bien, el natural y el sobrenatural. Dijimos que Daniel había estado en el exilio de Israel en Babilonia. Ahí Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, lo llama a la corte para que sea un sabio, es decir, un mago, ¿no? 500 años antes del nacimiento de Cristo. O sea que los magos, nuestros reyes magos, nuestros sabios de Oriente, tenían como antecesores y maestros a Daniel, que era judío y que había, obviamente, hecho apostolado hablando sobre sus profecías sobre el nacimiento de Cristo. O sea que los magos sabían el nacimiento de un Mesías universal que venía a salvarlos a ellos también, que debían nacer en Jerusalén, pero no sabían cuándo. Ahora bien, con ese conocimiento ellos tenían un conocimiento de fe, que los judíos se habían apagado, adormecido, ¿no? Ahora bien, ¿qué vieron? Vamos a hacer rápido porque si no es muy interesante el tema, muy complicado. De hecho, si me permite, padre, saludar a las personas que nos están escribiendo. Roger Bárcenas, muchísimas gracias por acompañarnos desde California. Saludo hasta California. Irene Álvarez dice buenos días al padre. Gracias por las enseñanzas y sus oraciones. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Sí, Irene, también se cortó un poco la transmisión. Pues es como... Vamos a tomarlo como de los Reyes Magos, y es como cuando desapareció la estrella, un momento entonces para saber si siguieron conectados todavía o no. Bueno, pues los reyes siguieron a pesar de no tener la estrella y luego apareció. Entonces, aquí, saludos desde Argentina.
saludos a Argentina, a la mamá del padre, a toda la familia, a su abuelita, pero no sé quién es padre, dice FNTH Rock. Bueno, saludos hasta Argentina, saludos de allá, y bueno, a Gaby Fuentes también, que nos están escuchando, y bueno, si pueden escribirnos qué es lo que saben ustedes de los Reyes Magos, si siguen con esta tradición, con quién se van a juntar, cómo la van a pasar, pues nos daría mucho gusto. Y luego, padre. Luego, entonces, estamos siguiendo el Evangelio ¿lo quieren seguir ustedes? Buscarlo o meditarlo más tarde, San Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, ¿no? Ya hemos explicado el primer versículo, vinieron magos de Oriente. Ahora bien, dice en el versículo 2, y ellos preguntaron, dice a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Es una pregunta con una afirmación certera. Sí, sabemos que nació el rey en Judea, rey de los judíos, que hay un rey de Judea y que ha nacido. O sea, ya nació. Dato certero. O sea, ¿de dónde sacaron eso? Claro. Porque eso, digamos, estaba en las profecías, pero dice que se cumplió. Claro. Entonces, y le da una información. Hemos visto su estrella, no una estrella cualquiera, su estrella. O sea, hay una relación en la estrella del Mesías. Entonces, ahí cuando hay consternación en Jerusalén, dice, Herodes llama a los sacerdotes y toda Jerusalén estaba consternada. Imagínense Herodes, que era un rey psicópata que mató a varias de sus esposas, a sus hijos, a cualquiera que le tenía miedo de que le ocupara el reino, lo mataba. De hecho, va a matar después a los niños porque piensa que Cristo vino a usurpar su reino, ¿no? Por ahí lo de Jerusalén dice, por fin llega alguien que lo va a reemplazar a Herodes, ¿no? Y Herodes se llena de miedo, entonces hay gran consternación. ¿Cómo? ¿Ya nació el Mesías? ¿No nos dimos cuenta? ¿Qué sabían los reyes? Bueno, un poco como te decía con los software ahora que se puede reproducir el cielo, ¿no? Calculando, hay otro tema, el tema de cuándo exactamente nació Cristo, han habido errores históricos de calcular la edad de Cristo, ¿no? No cuánto vivió, sino precisamente cuándo nació, porque antes de Cristo estaba el calendario romano. Entonces cuando se acopló el antes y después de Cristo con el romano había un desfasaje, ¿no? Bueno, teniendo todas esas precisiones se puede saber cómo eran las estrellas en el cielo. Hay varias teorías. Yo me adjudico una que, en realidad dos, que son complementarias, ¿no? Júpiter era considerado en la antigüedad el planeta rey, porque es el más grande. La estrella real, ¿no? El planeta rey. Saturno era considerado el viejo gobernante, ¿no? Entonces, unos dicen que en ese tiempo se había habido probablemente, y se puede comprobar, dice, una conjunción de estos dos planetas vistos de la Tierra juntos, como una gran estrella, en la constelación de Piscis. Cada constelación en la antigüedad era atribuida a un pueblo. Entonces, ¿qué significa? Que en Piscis, es decir, Israel, hubo una conjunción del viejo gobernante con el rey naciente, un cambio de gobierno. Por eso Herodes, atención, voy a perder mi reinado, ¿no? Entonces, es una teoría que se ha podido ver un poco con estos programas, ¿no? Pero estudios todavía más recientes de estos planetas, viendo un poco a las fechas más seguras, que se cree que fue, como les digo, un desfasaje en la edad de Cristo. Cristo tendría ahora no 2024 años, sino 2027, 2030 años, ¿no? Porque se calculó mal el calendario. No importa. Lo importante es que yéndonos al año 3 a.C., se pueden ver, usando la fecha de nacimiento, de la concepción, ¿no? Ciertos movimientos interesantes en las estrellas. Por ejemplo, han descubierto que había una conjunción de Júpiter, el planeta rey, con la estrella Regulus, ¿no? O Régulo, que para los romanos también era la estrella considerada del rey, ¿no? Entonces, y como los planetas vistos de la Tierra, ¿no? Uno los ve que van y vienen, ¿no? Porque obviamente la Tierra gira en círculo y las estrellas están tan lejos que no percibimos el movimiento. Entonces, al moverse la Tierra para la derecha, yo veo que la estrella se mueve para la izquierda, ¿no? Como uno va en carro, ¿no? Yo paso un auto y miro para atrás y parece que el auto se va para atrás. ¿Está haciendo marcha atrás? No, yo me estoy alejando, ¿no? Entonces se llama movimiento retrógrado. Yo veo que la estrella va por un lado, se frena, y cuando la Tierra gira alrededor del Sol y va primero a la derecha y después a la izquierda, ¿no? Visto desde una línea recta, ¿qué pasa? La estrella, yo en vez de ver que va para allá, como la Tierra va para la derecha, yo veo que la estrella va para la izquierda, ¿no? Pero como después giro 180 grados, la estrella parece que se vuelve a alejar, como que avanza, se frena y vuelve para atrás, ¿no? Y es interesante porque San Mateo nos dice que ven la estrella, desaparece. Alguien nos habla también de un eclipse de la Luna con Júpiter, o sea, la Luna se pone entre la Tierra y Júpiter. ¿Y qué pasa? Dejo de ver Júpiter de la Tierra. Los reyes dejaron de ver estrellas. Después se mueve la Luna
llega el momento que se frena Júpiter porque la Tierra gira de vuelta y la estrella se vuelve para atrás, ¿no? Entonces, eso pues, es una teoría muy viable porque no es una estrella cualquiera, es una estrella que se mueve, un planeta, ¿no? El más grande, una conjunción con esta Regulus, que es otra estrella del Rey, ¿no? Que desaparece y se frena, ¿no? Eso coincide mucho con el texto, ¿no? Ahora fíjense cómo Dios habla el lenguaje que ellos entienden. ¿Qué ven en el cielo? La estrella Rey, que además, otro dato interesante es que este Júpiter en el cielo se ve durante 6 meses que va y vuelve 3 veces. El planeta Rey crea una aureola, ¿no? Como si fuera una órbita, sobre la estrella Regulus, que es la estrella también Rey, llamada Rey. Entonces, como que el planeta Rey corona a la estrella Rey 3 veces, ¿no? Y eso pasa 3 veces, ¿no? Durante un año. Entonces, donde también la constelación de Leo, que es el León de Judá. Entonces, es como que si uno conoce las profecías y utilizando el conocimiento de que había universal sobre las estrellas en ese momento, Dios les estaba diciendo algo. Ha llegado el momento en que el rey de Judá está por nacer, ¿no? Y han hecho otras investigaciones que no quiero ir muy largo, pero también se ve mucha coincidencia en esos 3 meses también, 9 meses antes del nacimiento de Cristo, lo que dice San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Justamente en ese año también se da que la constelación Virgo, el sol pasa por atrás de Virgo y la luna está bajo los pies, ¿no? La profecía del Apocalipsis, ¿no? Entonces, la Virgen María, ¿no? También otras cosas se han visto en ese mismo año, ¿no? Entonces, demasiadas coincidencias, ¿no? Para confirmar algo que ya sabemos por la Biblia, ¿no? Entonces, fíjense cómo Dios, que es creador de la tierra, sabe crear esas deincidencias, esas coincidencias que no son coincidencias, son causadas por Dios para darnos señales, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, ¿y qué nos enseña a nosotros? Sí, que exacto. ¿Qué nos queda? ¿No? ¿Qué nos enseñaron ellos? Que me queda claro que es muchísimo. Para mí, empezando por esa fe y confianza en Dios, es impresionante. A pesar de tantas cosas y todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que pasaron y cómo llegaron, inclusive siendo sabios, no sabios cualquiera ni mucho menos, a postrarse y cómo lo reconocieron. Y ahí hay un salto grande, ¿no? Porque una cosa es creer una historia o una profecía y luego ver en un niño reconocer a Dios, ¿no? O sea, hay un salto que me tiene que dar Dios la fe, ¿no? Pero Dios lo fue preparando y lo fue dando señales que ellos las aceptaron, ¿no? O sea, vemos muchas virtudes. Primero, el desprendimiento propio de la Navidad, un Dios que es feliz en el cielo se hace hombre, digamos, para complicarse la vida y salvar a sus criaturas, ¿no? Hay un desprendimiento de Dios que nos está enseñando en Belén. Nace en la pobreza más absoluta, ¿no? No hay que ser rico materialmente para ser feliz, ¿no? Nos dice muchas cosas Cristo. Y los magos también. Fíjense, los sabios eran sabios, embajadores de reyes, tendrían todo y de todo. Le trajeron oro, incienso y mirra, que eran los tesoros más grandes de Oriente. Entonces, se calcula... Lo mejor que pueden dar. Se calcula que, también por datos del Evangelio, ¿no? Porque dice que llegan a una casa, no llegan al establo, ¿no? En griego dice, usa la palabra que en latín se dice domus, llegan a una casa, ¿no? O sea, no es que estuviera ahí cuando ya recién acababa de nacer. Exactamente. O sea, ya se habían ido. Claro, y Herodes manda a matar niños de 2 años para abajo, ¿no? Dice en el griego que llegan y encuentran al paidos con la Virgen. Paidos era la palabra para niño de 2 años para arriba, o alrededor de 2 años, ¿no? Porque tenían otra palabra en los griegos para decir al niño desde el vientre materno, muy interesante, desde el vientre hasta los 2 años, ¿no? Se los considera ya niños dentro del vientre, ¿no? Claro. Y esa había una palabra específica, que ahora no me acuerdo, pero a partir de que se podían mover y gatear, ya le decían, ¿no? Paidos. Entonces, encuentran un niño crecido. O sea que les habrá llevado cerca, es más o menos como 1000 a 2000 kilómetros, bordeando el desierto del Sahara, de Arabia, porque nadie se va a meter por el medio del desierto a morirse de sed, ladrones, ¿no? Eran gente con dinero. Habrán pasado por las ciudades más importantes de Persia, ahí tengo uno para atrás, no lo voy a poner igual, pero Persia, pasando por Irak, ¿no? Por Babilonia, y eso les llevó muchísimo. Se calculan 100 días, pero se habrán parado, habrán ido a buscar los tesoros, se habrán averiguado, habrán tenido sus pruebas, sus dudas, recalcular como después con el GPS, ¿no? Bueno, les llevó cerca de 2 años, ¿no? ¿Quién se anima a hacer un viaje de 2 años, dejar su casa, dejar sus riquezas,
arriesgar toda la vida, sí, sino es algo que vale la pena dejarlo exacto. todo. Y que tienen seguridad, o sea, como cuando iban con Herodes, o sea, ¿dónde está? Bueno, una seguridad meridiana, porque iban Pues también sí. movidos por la fe, por la ciencia y por la fe, ¿no? Ujú. Entonces ahí vemos una virtud increíble, o sea, un amor a Dios, un deseo de búsqueda de Dios que los judíos en ese momento no tenían, ¿no? Y Dios los premia, los pasa por la prueba, ¿no? A todos los que dice, a los que Dios ama los pasa por la prueba, ¿no? Y eso lo vemos en la historia de los santos y en la nuestra también, ¿no? Si queremos crecer en la fe, Dios nos va a probar, ¿no? Pero nos va a ayudar, nos va a poner una estrella, alguien que nos guía, algún suceso en la vida que nos marque el rumbo, ¿no? Y sobre todo la palabra de Dios. Fíjense que los magos iban en busca de la sabiduría eterna. Ya tenían toda la sabiduría humana, pero se dieron cuenta que no era suficiente para ser feliz en esta vida ni en la otra, ¿no? Y fueron a buscar respuestas más altas, ¿no? O sea, también se humillaron, ¿no? En el sentido de buscar con humildad la verdad, ¿no? Los sabios son, dirá Santo Tomás, los que se paran en los hombros de otros sabios, ¿no? Y ellos hicieron eso, ese acto de confianza. Cuando la estrella desapareció, preguntaron a los judíos, ¿no? Buscaron dirección espiritual, porque Herodes no sabía nada, le preguntó a los sacerdotes, ¿no? A los bibliistas de ese momento. A los que sabían, obviamente. Exactamente, ¿no? Y Dios los premia. Los premia por ser fieles a sabiduría humana, ser fieles a dirección espiritual, ¿no? Y luego tienen la instrucción directamente de Cristo, ¿no? De hecho, ahorita que están mencionando eso, Padre, ya casi para terminar el programa, quiero recordarles, ahorita que hablo de la dirección espiritual, recordarles que los padres de Miles Christi, bueno, están en Estados Unidos, en Argentina, México, Roma. aquí en Guadalajara, en Roma, pero para los que estamos aquí en Guadalajara, uno de sus carismas es la dirección espiritual y los ejercicios espirituales ignacianos que ellos predican. Entonces ya Gaby ya puso ahí las fechas para los próximos ejercicios espirituales. Empiezan en Cuaresma, dense esa oportunidad, esa gran oportunidad de que Dios les hable ahí, porque hay muchas señales. Una de esas señales es esa: vayan a los ejercicios espirituales, por favor. La estrella que nos va a llevar a Cristo. La estrella, exactamente. Y bueno, aquí Santiago Serpa, miren, no está, dice, el niño en pañales recién nacido se le llama brefos. Ahí está. Gracias. Brefos es la palabra que utiliza el ángel en San Lucas para anunciarle a los pastores. Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Brefos. Muy bien, entonces yo creo que para terminar, Padre, yo quería rescatar estas 4 virtudes, ¿no? Ellos tuvieron fe, esperanza, humildad y caridad, ¿no? Como dijimos, fe en las profecías del Mesías, les prestaron atención y las fueron a corroborar, y Dios nos ayuda. Esperanza, porque justamente supieron interpretar los signos de los tiempos que nos pide Cristo, ¿no? Cristo dice, para el fin del mundo habrá signos, lo dice Cristo, ¿no? En el cielo, en las estrellas, ¿no? Y esos también habían en el Antiguo Testamento para la primera venida, como para la segunda. Y fueron fieles, ¿no?, a buscar esos signos del tiempo y los descubrieron en la estrella, ¿no? Y esa estrella les dio esperanza a esa fe que tenían, ¿no? Y por eso los puso en marcha, ¿no? La fe nos hace movernos en la vida, no estancarnos, ¿no? Porque sabemos que hay una salvación, hay un plan de Dios, ¿no? Y esa esperanza en el plan de Dios nos hace movernos en la vida, ¿no?, a cambiar para bien, ¿no? Y ellos lo hicieron y se desprendieron, ¿no? Entonces dijimos la humildad también, esa sumisión a la dirección de la estrella, de los mismos judíos, ¿no? A esa gracia interior que los movía a creer en el Mesías. Y finalmente la caridad, ¿no? Una caridad que San Mateo lo dice, y postrándose lo adoraron, ¿no? O sea, un amor que llega justamente a reconocer con la fe al Dios encarnado, ¿no? Entonces, hicieron todo el camino para bautizarse, digamos. Por eso se los considera como santos, ¿no?, en la iglesia alemana, ¿no? Porque realmente fueron las primicias de los paganos, los primeros que conocieron a Cristo, y seguramente habrán ayudado a preparar el terreno, como nuestro San Juan Bautista, para cuando los apóstoles llegaron a Antioquía, llegaron a Persia, ¿no?, a todas esas regiones, ¿no? Realmente es un ejemplo a seguir la de los magos, ¿no? Padre, y por ejemplo, para cerrar, bueno, saludos a Dulce Hernández, saludos Padre Gustavo, Andrés y Rosy, besos. Y para cerrar un poquito esto, ¿qué nos recomendaría que podemos hacer hoy en día nosotros, este día? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir mejor este día y recordar el día de los Reyes Magos? Bueno, yo creo que el mensaje
que hemos venido contemplando, reflexionando, meditando, nos muestra cómo los magos nos dan un ejemplo de un amor jugado por Cristo, ¿no? Lo dejan todo para encontrarlo, para seguirlo y finalmente para adorarlo, ¿no? O sea, es decir, conformar su vida de acuerdo a la vida de Cristo, ¿no? O sea, como que Cristo es justamente la estrella, ¿no? Esa estrella simboliza a Cristo que ilumina nuestras vidas, que le da sentido. Entonces, yo creo que el mejor modo de celebrarlo es imitando a los magos, yendo a misa a adorar a Cristo, ¿no? ¿Lo tenemos en la Eucaristía, sí o no? Entonces, bueno, vayamos a misa, abramos los regalos, festejemos, cortemos la roca de Pascua, de Reyes, ¿no? Pero, que en Argentina es de Pascua, acá es de Reyes. Pero vayamos a adorarlo. Si no, no tiene sentido lo que festejamos. Festejamos que los magos lo descubrieron a Cristo, vayamos nosotros también, ¿no? Hijos de la gentilidad de los paganos, digamos, porque no somos de Israel, ¿no? Y vayamos a adorarlo. Descubramos la Eucaristía, recibamos nuestro corazón, que Él transforme nuestra vida y que nosotros ordenemos nuestra vida a partir de ese encuentro cada día más y más centrado en Él. Es eso, ¿no? Eso, hoy nos vamos a juntar, a partir la rosca y a encontrar al niño Jesús dentro de la rosca, y sería muy lindo y muy bueno transmitirlo a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Entonces, pues bueno, Padre Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por sus enseñanzas. Los amigos, nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compartan este tipo de programas y bueno, les encomendamos en todas sus necesidades, oramos por ustedes. Y también nos encuentran, recuerden, aparte de la página de Valora Radio en Facebook, también ya están todos los programas de los Tesoros de la Fe. Búsquenlos en YouTube y compártanlos. Bueno, pues muchas gracias, nuevamente gracias, Padre. Si nos da su bendición para irnos ya. La bendición. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en esta fiesta de la Epifanía y permanezca para siempre. Bueno, gracias Rosy, gracias a ustedes por seguirnos. Gracias, hasta luego, chao.